7. Le agradezco enormemente a la maestra Magali Preciado, codirectora del área de Equidad, Diversidad e Inclusión de Acción Social Empresarial ACSE, nos tome la llamada. Ella es ingeniera industrial con maestrías en igualdad de género y en desarrollo internacional. Se ha especializado en la implementación de sistemas de gestión organizacionales para la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Su enfoque es de responsabilidad social empresarial. Tiene más de 15 años de experiencia en la iniciativa privada, en el gobierno federal y colaboraciones también con organizaciones de la sociedad civil, también aquí en Baja California. Maestra Preciado, muy buenos días. Buenos días, David, un gusto saludarte y a tu audiencia también. Es un tema apasionante el de entender cómo lograr acabar con la violencia de género y cómo lograr equidad, inclusión y diversidad en el ámbito empresarial. Pero antes de ello, maestra, si le pido una reflexión de la fotografía más amplia de nuestro país, ¿qué estamos viviendo hoy por hoy en México en materia de equidad, de violencia de género, y cuáles considera que serían las principales asignaturas pendientes en este asunto de la violencia contra las mujeres? Gracias, David. Pues mira, yo creo que es indiscutible reconocer que ha habido muchos avances en estos temas de igualdad con las mujeres y sin embargo todavía tenemos muchas tareas pendientes. Cada vez se va haciendo un poco más difícil, ¿no? Porque ya son violencias más sutiles, quizá micromachismos. Te cuento algunos datos para tener este panorama. Por favor. Nos dice el 70% de las mujeres que encuesta el INEGI sobre todo, que han vivido al menos una situación de violencia psicológica o emocional. El 70% de las mujeres. Y el 30% alguna situación de violencia física o sexual. Y la mayoría por sus parejas románticas o sus esposos, sus novios, etcétera. Entonces, esto nos da este panorama de cómo todavía sigue la violencia, sobre todo en nuestras casas, pero también se presenta en la comunidad, ¿no? En la calle, en las escuelas, en los trabajos. Entonces, todavía tenemos, pues sí, una tarea pendiente y, por supuesto, si nos vamos a la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, que son los feminicidios, pues tenemos un triste número de alrededor de 10 mujeres asesinadas diario en nuestro país. Entonces estamos hablando de 10 familias pues que se quedan sin su mamá o sin su hermana, su hija, al día en nuestro país. Definitivamente una tarea que todavía tenemos urgente que estar atendiendo. Híjole, ¿qué le puedo decir, maestra? Digo, hoy en la mañana dábamos cuenta de una terrible noticia de una mujer asesinada enfrente de su niñito chiquitito de una edad que será 3, 4 años, a quien encontraron solo, llorando. Pensaron que estaba herido porque lo encontraron con sangre y realmente estaba, sí, tenía sangre en su cuerpo, pero porque estaba abrazando a su mamá muerta en el piso. Imagínense. Pero bueno, regresando a este tema que lastima tanto, justamente esto que nos acaba de narrar es lo que nos ayuda a entender por qué son importantes todas estas medidas que en algún momento se le llamaron, maestra, discriminación positiva, después evidentemente evolucionaron. Es decir, al punto al que quiero llegar es, esta violencia contra las mujeres ha sido sistematizada a lo largo de la historia y es recurrente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No hay uno solo en el que no lo encontremos. Sí, lamentablemente, David, coincido contigo. Los números nos dicen eso, ¿no? Y como dices, es sistematizada porque a través de la historia, ¿no? Llevamos apenas algunas décadas de movimiento de las mujeres que estamos pues buscando reclamar nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos humanos, a partir de que por mucho tiempo pues hemos sido lo femenino es un poco subordinado a lo masculino, nuestra cultura machista en la que hemos vivido, donde ni siquiera podíamos votar las mujeres antes, o ir a la escuela, o tener propiedades o cuentas de banco sin la firma de un hombre que nos avalara. Entonces todo esto se está cambiando en los últimos años. A lo mejor a las personas más jóvenes nos parecería que ya son asuntos superados, pero para cambiar la cultura se necesita mucho tiempo, ¿no? No son cuestiones de un día para otro. Y aunque nuestras leyes han cambiado mucho, afortunadamente, pues la cultura tarda un poquito más. Claro. Entonces todavía vemos esos
pues resabios, ¿no? De violencia que antes a lo mejor pudo haber parecido normal, pero que definitivamente no es ninguno de estos tipos de violencia normal, y ninguna mujer merece vivir violencia, ninguna persona merece vivir violencia, por supuesto. Y pues sí, este caso que comentas, muy triste, ¿no? Es que aparte son casos que pues que nos duelen, ¿no? Como sociedad, porque no deberían de estar pasando más. Claro, y bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que nos comenta, maestra, del derecho de la mujer a votar, pues parece que fue hace mucho que se logró eso, pero al mismo tiempo es nada, fue ayer prácticamente, es la relatividad de los tiempos cuando contamos nuestra historia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos podría comentar, maestra, respecto a este tema de la violencia de género cuando agregamos otros factores? Por ejemplo, mujeres con discapacidad. Y ahí la situación creo que se agrava. Sí, sí, David, qué bueno que lo mencionas. Cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Incluso ahora marzo, que se habla mucho del Día de la Mujer, hay que pensar de cuáles mujeres estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas formas de ser mujer, y las mujeres somos un grupo pues tan diverso como cualquier otro, donde hay diferentes necesidades, diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, si pensamos en mujeres con discapacidad, definitivamente que estamos ante necesidades particulares, ¿no? Derechos particulares que están siendo también pues negados, ¿no? Como el acceso a veces a estudiar, a trabajar. Si pensamos en mujeres de pueblos originarios, mujeres indígenas, también tienen ciertas necesidades y exigencias particulares, mujeres lesbianas, en fin, que hay que pensar en la diversidad de mujeres, y como decías hace ratito, por eso se crean en ocasiones estas acciones afirmativas o programas particulares, porque las mujeres tienen necesidades particulares y hay que estarlas atendiendo. Y luego el otro tema, que digo, evidentemente, pues estamos haciendo acercamientos a estas temáticas, son asuntos a los que les podremos dedicar programas completos, pero son acercamientos a estas temáticas, ¿no, maestra? Y el otro que quisiera que nos compartiera tiene que ver con la iniciativa privada, es decir, sí tratamos frecuentemente en los temas que se mediatizan el asunto de las políticas públicas. Muy bien, pero siento que también se nos olvida esta otra parte, la responsabilidad del empresariado en el trabajo de la equidad, de la lucha contra la violencia, de la inclusión, de la diversidad. Y ahí también percibo una asignatura pendiente enorme. Sí. Pues mira, creo que es un tema que también se está retomando mucho por las empresas. Creo que se está reconociendo en diferentes lugares del mundo, y por supuesto pues lo vemos desde México, ¿no? Que atender estos temas de igualdad, de diversidad, de inclusión, ¿no? De preocuparnos por nuestro talento humano, va a redituar en las empresas. Entonces, por supuesto que a partir de ahí es que también se van a interesar, ¿no? No es solo un tema de derechos humanos, es un tema de productividad, ¿no? De cultura laboral. Entonces sí hay muchas empresas que lo empiezan a retomar. Por supuesto que es un camino en el que estamos andando, ¿no? Que no está acabado, que no sé si alguna vez va a estar acabado, ¿no? Esta agenda, porque hay mucho que hacer, y pues tienen muchísimo potencial la iniciativa privada de llegar a mujeres, de llegar a hombres y sensibilizarnos en estos temas, ¿no? Porque muchas veces pues las personas trabajadoras, ahí es donde pasamos más tiempo, ¿no? En nuestro centro de trabajo, y si ahí no tenemos oportunidad de aprender algo sobre estos temas, nos lo podemos llevar también a nuestro hogar, ¿no? Y entre todos y todas, como dices, gobierno, escuelas, empresas, personas, pues tenemos un gran grano de arena que sumar a esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué recomendaciones se le podría hacer a un empresario, a una organización sindical, a una confederación de patrones, maestra, para mejorar esta situación en sus lugares, en sus espacios de desarrollo? Pues primeramente sensibilizarse en el tema, ¿no? Buscar información, y a partir de ahí formar un compromiso. Creo que es muy importante que desde las más altas esferas de todos estos organismos que comentas, desde la dirección, ¿no? Haya un compromiso real, como dices, no nada más en discurso, ¿no? Es importante que nos salgamos un poquito de Día de la Mujer, ¿no? Pintamos todo morado y hacemos un evento, un desayuno,
y nos olvidamos del tema el resto del año. Eso es algo que sí ya no nos quisiera ver, ya no quisiéramos ver, ¿no? Sino que el compromiso sea de todo el año y decir, bueno, vamos a diagnosticar en dónde estamos, en mi organismo, en mi organización, y a partir de ahí hacer un programa formal y serio con metas, con responsables, con tiempos de qué vamos a ir atendiendo a corto, mediano y largo plazo para abonar a esta lucha. Maestra, le agradezco enormemente este tiempo, esta plática, y pues ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando y desglosando estas situaciones que no hay que soltar. Yo siempre digo, no son solamente para el 8 de marzo, no son solamente para marzo. Como sociedad creo que tenemos ahí una situación que atender y que es responsabilidad de todos. ¿Algún mensaje para cerrar, maestra? No, claro, David, espero también que sigamos platicando estos temas y pues un mensaje para todas las personas que, como tú dices, hoy mismo podemos reflexionar de nuestros mitos, los prejuicios y estereotipos que tenemos hacia mujeres, hacia hombres, hacia la violencia, ¿no? También pensar que la violencia no es normal, a veces nos acostumbramos tanto, no vemos las noticias y pensamos que es normal, no lo es. Entonces, pues, todos y todas podemos hacer algo, como bien dijiste. Espero podamos seguir platicando contigo y tu audiencia. Muchas gracias, David. Y comenzar por la información, la educación, prepararnos, entender. Maestra, gracias, buenos días. Buen día, hasta luego. Es la maestra Magali Preciado, coredirectora del área de Equidad, Diversidad e Inclusión de Acción Social Empresarial. Son las 8 de la mañana.